Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a estos encuentros con referentes políticos. Hoy nos convoca el diputado nacional Jorge Enríquez, a quien voy a estar saludando en unos minutos nada más, gracias a los más de 100 participantes que se suman hoy jueves, 19 horas, a participar de este encuentro. Desde el equipo Continuamos Juntos, a quien represento en este Zoom, les damos la bienvenida y gracias por participar y estar del otro lado. Sé, por lo que he leído en el chat y por lo que me han comentado, que tenemos personas y participantes de un montón de diferentes lugares del país y de la provincia. He visto personas de Córdoba, de Entre Ríos, de Mendoza, Santa Fe, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, mucha gente de Buenos Aires, Cava representado, Bahía Blanca, La Matanza, La Plata, Loma de Zamora, Mar del Plata, Vicente López, ahí veo a San Martín, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Merlo y muchos vecinos también de Pilar. Perdón si hay alguna localidad o provincia que no he mencionado, pero a todos muchísimas gracias por estar. Voy a saludar ahora sí al diputado nacional por Cava del PRO, Jorge Enríquez. Jorge, muy pero muy buenas tardes y gracias por venir virtualmente hasta Pilar. El agradecido soy yo y la verdad que estaba un lindo tema musical que estaban tocando cuando entré, por un lado, y por el otro lado les agradezco la cantidad de gente. Quiero destinar un saludo muy especial hacia un amigo que hace poco tiempo, con discípulo del Colegio Nacional de Buenos Aires, pasó un momento muy difícil en su vida. Le quiero mandar un enorme abrazo desde acá, que es el gran amigo Roberto Celentano. Un abrazo gigante y lo mejor. Sé que pasaste un momento muy difícil. Hay momentos en que la vida de las personas que uno no sabe qué palabras decir. De todo corazón, a tu entera disposición. Hoy, hace poco tiempo, se nos fue también un condiscípulo, Oscar Buzo, también por esta malhadada pandemia. Así que te mando un enorme saludo, Roberto, y porque apenas te vi ahí en escena, en la pantalla. Después no sé, hay mucha gente ahí que estoy viendo, gente conocida, no voy a saludar uno por uno, pero a Roberto le quería desear un especial saludo. Bueno, igual que ahí me está saludando también Aura Marina Ríos, que ha sido una militante en todo este tiempo, tanto en lo que fue con la causa Chocobar, que nos acompañó, tanto a los abogados defensores, Fernando Soto como Luis Sebasco, y yo como simplemente, no como abogado, sino como diputado, que nos acompañó y ahora vamos a tratar de darlo vuelta en casación, el tema de Chocobar, así que esperemos que así sea. Y bueno, a todo el mundo, y no voy a seguir porque sigo viendo gente conocida y la verdad que son 123. La verdad, Andy, un éxito. El éxito es tuyo, Jorge, así que gracias por estar, gracias por sumarte a esta iniciativa que venimos ya hace un año llevando adelante con estos encuentros con diferentes referentes políticos que nos traen sus ideas, sus respuestas a las preguntas que cada uno de los participantes ha dejado a la hora de inscribirse. Te repaso a vos y también a los que son nuevos en estos encuentros, cómo es la dinámica de este encuentro. Muchos de ustedes a la hora de inscribirse han dejado sus preguntas que quisieran que el diputado Jorge Enríquez responda. Hubo más de 50 preguntas por una cuestión lógica de tiempo y porque tenemos pactado con ustedes y con el diputado una hora de encuentro. Hemos seleccionado las 12, 13 preguntas más interesantes o más repetidas por ustedes para que Jorge pueda responder. Espero que encuentren en este encuentro, valga la redundancia, las respuestas a muchas de ellas. Si te parece, Jorge, empezamos con la primera pregunta. Perfecto, me parece bárbaro el sistema porque además que yo soy bastante de abrir muchas ventanitas de Windows. Si me dejas libre que haga mi presentación, voy a tardar una hora y posiblemente van a quedar muchas preguntas sin contestar, así que larguemos con la primera pregunta. Vamos con la primera, que es justamente el tema que le pusimos de título a este encuentro, aunque no va a ser el único tema que abordemos. Ya te voy a estar preguntando en un rato por los superpoderes, por la causa Chocobar, pero el tema que principalmente nos convoca es ¿qué pasó con Pfizer? ¿Por qué no se compró dicha vacuna en la Argentina? Preguntan, entre otros, Gabriela Pastorino de Santa Fe y Liliana Soria de La Plata. Bueno, mañana tenemos una audiencia de
por parte del presidente de la República, que quiere que Patricia Bullrich dé explicaciones de sus dichos, y en realidad el que tiene que dar explicaciones de por qué no se compró la vacuna es Alberto Fernández. De acuerdo con lo que nos informara el gerente general de Pfizer en la reunión que fue convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, aclaró que los que debieron haber sido convocados, además, debieron haber sido los funcionarios nacionales, porque eran ellos los responsables de la adquisición de las vacunas, en un show que hizo realmente Massa, porque era todo realmente, ya las intervenciones de los miembros de los distintos laboratorios fueron lugares comunes, pero allí ese laboratorio señaló que ofreció el representante Baquer, que es una persona muy seria, dice que ese laboratorio ofreció al gobierno nacional un contrato por 13.200.000 vacunas en julio del 2020. Explicó que el primer millón de dosis iba a llegar antes de que terminara el año 2020. Situémonos que a fin del 2020 prácticamente no teníamos vacunas, y que otros 7 millones llegarían dentro del una parte en el primer trimestre, 3 millones en el primer trimestre, 4 millones en el segundo trimestre, y que el obstáculo fue el marco legal del contrato que debía respetar la ley 27.573, en cuyo artículo 4 se establecía que existía como una suerte de indemnidad por distintas razones, de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones, de otras reclamaciones pecuniarias que pudieran que estuvieran relacionadas con y en favor de los que participaban de la investigación, y ahí se introdujo una palabra que le introdujo la diputada Cecilia Moroya cuando estaba dictaminando, que fue la palabra negligencia. Esa palabra negligencia abortó cualquier tipo de posibilidad de poder contratar con Pfizer. El agregado, ¿qué implica negligencia? Negligencia implica una conducta culposa, no dolosa, y fue lo que ocasionó la imposibilidad de suscribir el contrato con ese laboratorio, un contrato que ya estaba definido, un precontrato que ya había sido suscrito antes de la sanción de la ley. Pensemos que la ley fue aprobada el 6 de noviembre, y mucho después de iniciada la negociación con Pfizer, y un mes después de las conversaciones con AstraZeneca. Por lo que el gobierno nacional no podía ignorar que ese agregado iba a impedir sin duda la concreción de la negociación con Pfizer, y por eso fue enviada, no me cabe ninguna duda, Cecilia Moró. Cecilia Moró no es una especialista en el tema sanitario, por cierto, tampoco tiene una formación de grado como para poder debatir estos temas, porque no solamente ser sanitarista o ser médico para poder debatir estos temas, sino tener también un poco de pensamiento crítico, un poco de manejarse con la evidencia. La responsable de esa edición fue ella, pero que nunca pudo dar explicaciones al respecto. Eso impidió que tuviéramos la vacuna. Yo he tenido acceso al convenio que Pfizer hizo con la República Federativa del Brasil. Lo mandé a traducir en portugués porque evidentemente algo de portugués, pero muy limitado, y sobre todo que cuando se trata de términos técnicos es bueno recurrir a traductores especializados. Y ahí exactamente se lo exime de toda responsabilidad, como también nosotros eximíamos de toda responsabilidad a los laboratorios. Ahora acá es interesante por decir esto, que una colega, la doctora Martínez, colega mía hace muchísimos años, y sobre todo que hemos ejercido la profesión en forma liberal, me decía, vos fíjate que el artículo 2 establece la prórroga de la jurisdicción a los tribunales de Nueva York, que es muy lógico, porque si el laboratorio después, por daños y perjuicios que puede ocasionar de una vacuna que está en su etapa experimental, no tiene tiene algún tipo de juicio, no va a litigar en los tribunales locales, que saben, y obviamente además saben que la justicia nuestra no se ha caracterizado por ser en muchos momentos, sobre todo cuando gobiernan regímenes autoritarios como el presente, en ser independiente del poder político. Los carpetazos estaban al orden del día, el agarrar del cogote a Ollarvide para que dictara una sentencia que eximiera de toda responsabilidad en el enriquecimiento ilícito de los Kirchner es un claro ejemplo de ello.
Entonces, en ese artículo establece que la Argentina va a responder con todos sus bienes, que es lo lógico. Ahora, en el artículo siguiente dice que no va a responder con ningún bien, porque dice que no va a responder porque excluye esos bienes a los activos del Estado, excluye esos bienes los que están bajo autoridad militar, se está refiriendo claramente a la fragata Libertad y lo que ocurrió hace unos años cuando sufrió un embargo. Entonces, evidentemente, estamos dejando al que va a contratar sin ninguna posibilidad. Yo llegué a tener juicios, un laboratorio privado como Pfizer, me fundís. Ustedes dirán, pero ¿por qué no lo hizo Rusia y China? Muy simple. Y queda a la luz ahora esto. Rusia y China no lo hacen porque tanto Gamaleya como el laboratorio chino son estatales. Y si a los estados no se les cumple, los estados tienen otra forma de cobrarse, como por ejemplo la instalación que ya tiene una base china en la Patagonia, como también, por ejemplo, esta suerte de ensayos nucleares que quiere hacer también en la parte austral de nuestro territorio, Rusia. Entonces es muy simple, no me pagás, la contraprestación, que eso es lo que, cuando se habla de los hielos continentales, porque fíjense que aparte, esto tiene un tema, recordemos que siempre hubo, en este aspecto, hubo siempre versiones contradictorias, dichos que, por ejemplo, de entrada el presidente dijo una situación muy violenta sufrí, que lo hubiera denunciado, que es una situación muy violenta, lo amenazaron. Al día siguiente alguien dijo, Ginés dijo, porque obligaban a que firmara el presidente y no el ministro de Salud Pública, y eso no se lo íbamos a permitir. Caramba, por una mera formalidad burocrática impedimos de que 30.000 argentinos, que después lo voy a explicar, fallecieran por no tener la vacuna a tiempo. Me parece que esto realmente es algo insólito. Después dijeron que nos habían pedido los hielos continentales. En este disparate, la diputada Moró salió diciendo que, no sé, la selva amazónica le habían pedido a los brasileños y que le habían pedido el Machu Picchu a los peruanos. Por supuesto, nuevamente con esta política exterior tan errática que tenemos, tan realmente que si viviéramos en el siglo XVIII, ya estaríamos en el siglo XIX, estaríamos en guerra con medio planeta. Se salieron a contestar, a nosotros nadie nos pidió nada. Obviamente vas a responder con todo tu patrimonio, pero tu patrimonio, ¿cómo está compuesto? Por activos en el exterior, por aeronaves, por activos físicos o activos que pueda haber en cotizaciones en bolsa de acciones o acciones depositadas de empresas argentinas en bancos del exterior, cuentas de la Argentina en bancos del exterior, pero en ningún momento. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es lo que pasó acá? Acá lo que pasó claramente es que el gobierno buscaba cerrar negocios con sus amigos de otros laboratorios, como es el caso de AstraZeneca y Hugo Sigman, y con potencias extranjeras con Rusia y China, porque acá se mezcló el tema de los negocios con el tema de la geopolítica. Esto hay que decirlo con todas las letras, porque cuando se presenta, cuando esa ley yo la voté en contra, no la voté en contra, me abstuve. Me abstuve contra todos los de mi bloque que me decían no, muchos de mi bloque me decían no. Mira, digo, yo sé lo que pasa, muchos años de abogado me indican que acá hay gato encerrado. Porque acá la introducción de la palabra negligencia, entonces presenté un proyecto para que se elimine la palabra negligencia y que nos permita tener la vacuna Pfizer, y paralelamente, porque Pfizer todo lo demás lo aceptaba. Claro, ¿cómo voy a responder por la negligencia en que pudieran incurrir, por ejemplo, en territorio argentino, si la trazabilidad de las vacunas nunca existió? Fíjense las vacunas, las 300 vacunas que se deterioraron, se pudrieron en Olavarría, que en lugar de ir a un vacunatorio fue a la filial del sindicato de camioneros, y ahí no sé, la pusieron, la deben haber puesto en un tergopor, o la deben haber dejado a rayo de sol. ¿Cómo no van a pensar? Entonces, si vos vas a tenerte que responsabilizar de la negligencia en que incurre la otra parte, evidentemente estamos en serios problemas. Ni hablar de los vacunatorios VIP, que evidentemente también iban a hacer que pagaran el pato a los laboratorios, porque acá había una manipulación, y eso los vacunatorios VIP después lo podemos hablar, pero no me quiero extender mucho más. Creo que la primera pregunta está contestada, ¿no?
Y con creces. Gracias, Jorge, gracias por tu respuesta y No, gracias gracias, también a quienes Oli. realizaron esta pregunta, que es un tema que realmente nos preocupa a todos. Antes de pasar a la segunda pregunta, aprovecho a saludar a muchos integrantes del Grupo Acción Conjunta que veo conectados, grupo del cual con Jorge formamos parte y que les agradecemos por todas las acciones que en conjunto justamente realizan. La siguiente pregunta es, ¿qué opinás vos, Jorge, del manejo en general de la pandemia por parte de este gobierno? Pésimo, lamentable, deplorable desde todo punto de vista. El manejo de la pandemia desde el comienzo lo cuestionamos, la medida del gobierno tanto en materia sanitaria como económica. La única solución que tuvo este gobierno, un gobierno absolutamente desorientado, un gobierno que no tiene un plan, o el plan que puede tener es el plan vamos a ver, o sea, tiramos Vicentín y a ver qué pasa, y si no damos marcha para atrás, tiramos, entonces es el plan, un plan absolutamente errático, y la única ideología que tenía era la ideología del encierro, un confinamiento medieval que evoca lo que ocurría con las pestes en los años 1500, 1600. A la gente la encerraban en la casa y periódicamente pasaban en carretillas, se retiraron los cadáveres que había en el interior de las mismas, por supuesto envueltos en trapos de arpillera para evitar todo tipo de contagio. Ese confinamiento medieval se llevó a que de este triángulo que era la salud, la economía y la institucionalidad se deteriorara todo. Y por supuesto también, más que un triángulo, un rectángulo, que abarca también un cuarto lado, que fue absolutamente devastado, que es la educación. 1,5 millones de chicos han quedado fuera del sistema educativo. No es lo mismo la presencialidad en un país donde, pese a los esfuerzos que hicimos nosotros durante nuestro gobierno, logramos una mayor conectividad con las zonas más postergadas de nuestra geografía, pero que evidentemente no alcanzó y que en muchos casos la persona que tiene que hacer changas o la persona que tiene que, en hogares donde tiene que salir el padre a laburar, porque si no, no comen los hijos, se lleva el único aparato de conectividad que tiene, que es el celular, con el cual está pendiente permanentemente, y lo he visto, pendiente permanentemente que te llamen para ver si te cambias un enchufe o arreglas un aparato después de los primeros momentos en que el confinamiento, cuando la gente advirtió que ya el confinamiento, si bien era un confinamiento medieval, ya tenía la necesidad imperiosa de elegir entre la vida y comer, prefirió evidentemente salir a trabajar, porque si no trabajaba no podía comer. Y 20 millones de argentinos tienen la posibilidad de recibir un cheque del Estado. Entre los que por supuesto me encuentro yo y lo reconozco, pero claro, en mi caso particular, lo que entra por un lado se va por el otro. ¿Por qué? Porque yo tengo un estudio jurídico donde a la gente no la podía patear a la calle y donde los ATP y los repros del gobierno fueron una farsa, porque uno tenía que cumplir tantos requisitos que era realmente imposible que la gente pudiera acceder a los mismos. Entonces, deterioraron la economía, cayó un 10% al Producto Bruto, este año va a subir un 5%, pero un chiste, porque bajó un 10, subo un 5, vamos a estar en número 5. La economía argentina va a tardar para recuperarse por lo menos hasta el año 24 como mínimo. No quiero ser con esto, no soy apocalíptico, pero me parece que las cosas hay que decirlas, porque si nos vivimos engañando como nos pretende hacer engañar a este gobierno, vamos a seguir viendo que los muertos siguen creciendo y que, como dijo un día el presidente, un muerto llama terror. No quiero ni pensar, si tuviera 40.000 muertos, no podría dormir. Hoy tiene 87.000. Se ve que debe, no sé, recorre con la pintora de ayer la Casa Rosada, le muestra las bondades de ese edificio, y con eso debe tener algo, un Insomnio. paliativo para poder dormir, ¿no? Porque realmente es deplorable esto. Tal cual, Jorge, gracias por la respuesta, gracias a quienes realizaron la pregunta también. Ya te iba a estar preguntando por superpoderes en un rato, por la causa Chocobar, también te voy a llevar un poco al escenario de la política, qué opinás de las posibles internas en Juntos por el Cambio, pero recién vos hablabas de vacunatorio VIP, y quiero hacerte la pregunta que hicieron Rosa María Peinado y Mónica Pestegui, entre otras, y es si cabe un juicio político contra el gobierno y contra el presidente por los temas de las compras de vacunas y del vacunatorio VIP. ¿Se los puede además denunciar por genocidio? Creo que genocidio, el Estatuto de Roma es bastante, en esto tiene que haber habido algo sistemático y destinado a una etnia o un sector de la población en particular. Lo que sí hay crímenes de lesa humanidad, no me cabe ninguna duda. El juicio político yo lo tengo iniciado, no lo presenté, pero lo tengo en carpeta acá. En mi oficina lo tengo en carpeta,
que no lo presenté porque obviamente antes de presentarlo consulté a las máximas autoridades de mi partido y de la coalición de los partidos que integran Juntos por el Cambio, y no les pareció prudente el momento, sobre todo en medio de la pandemia. Sí, en cambio, presenté, cuando vi que había gato encerrado con el tema famoso de las vacunas, presenté un pedido de informes primero, y después, cuando vi que el pedido de informes no caminaba, inicié un juicio en el mes de diciembre, al cual ahora sumé la denuncia de Patricia Bullrich. El juicio es por abuso de autoridad, abandono de persona, propagación de enfermedad y de epidemia, incumplimiento de deberes de funcionario público, y el más importante de todos, que me estaba olvidando, es por malversación de fondos públicos, porque la vacuna es un bien público. El juicio penal, que está en el juzgado de Ercolini, hemos tenido suerte porque siendo denunciante no pude avanzar mucho, pero después, a través de una ONG, Justa Causa, como presidente de la misma, juntamente con el doctor Sebasco, nos presentamos y ofrecimos pruebas, y ahora nos han tenido como parte creyente, pese a que el fiscal se había opuesto en su momento. Ahora el tema está en casación. Ese juicio era contra Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, Carla Bisotti, Ginés González García y Sabrina Frederick, que en el caso de esta última, por el tema de la violencia institucional por más del centenar de muertos que ha habido, y que no le sabe dar una explicación correcta a algunos de ellos. No solamente me refiero a los casos de Formosa, de mujeres que estaban embarazadas que no pudieron gestar, sino también me refiero a los casos de San Luis y a los casos de Santiago del Estero. Bueno, el caso emblemático de Abigail, pero también el caso de Facundo Astudillo Castro. Nunca me gustó judicializar la política, pero acá no estamos judicializando la política, sino que estamos iniciando acciones legales, acciones penales, para que se investiguen hechos que prima facie, en principio, podrían configurar un tipo ilícito de los previstos en el Código Penal, los delitos en el Código Penal. Entonces, me parece que sí, que estamos al borde del juicio político. Pensemos, el juicio político siempre es una herramienta que es desgraciada, porque uno termina destituyendo a un presidente o un jefe de gobierno, como me pasó con el caso de Aníbal Ibarra, que yo fui el fiscal que lo destituyó Ibarra. Lo destituí, no, fui el fiscal que pidió la destitución, obviamente lo destituyó en la sala juzgadora, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue por 194 muertos. El juicio político no investiga cuestiones penales, el juicio político investiga el mal desempeño en el ejercicio de las funciones. Es un juicio político, de raíz política y de sustancia política. No es un juicio que tiene connotaciones jurisdiccionales y que puede terminar con una pena privativa de la libertad, o una pena de inhabilitación, o una pena, una pena pecuniaria. El juicio político, en el caso de Ibarra, prosperó, y en el caso de Ibarra no hubo ninguna condena penal, por eso fue destituido, y yo creo que el presidente se ha colocado en la situación de juicio político. Creo que claramente está ahí, más allá de que el presidente desde el día 1 dejó de ser el presidente, como digo yo, para ser el presidido, porque la presidente es Cristina Elizabeth Fernández. Eso queda, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Y Cristina Elizabeth Fernández, que siempre es una persona, ha sido una persona muy cobarde, no dio la cara en las inundaciones de La Plata, no dio la cara en Cromañón, no dio la cara, todos sobre gestiones kirchneristas fueron, no dio la cara tampoco cuando fue la masacre de Once. Y no la dio tampoco ahora, aparece el otro día para anunciarnos que muy probablemente haya un nuevo avance del Estado sobre las prepagas. Muy interesante, Jorge, lo que planteás. La siguiente pregunta no la voy a estar haciendo yo, le voy a estar habilitando el micrófono a Luis Pérez para que transmita su pregunta. Hola Luis, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, sí, la pregunta mía concreta era, ¿qué pasaba sabemos que en varios lugares se han hecho denuncias penales que han ido a los juzgados federal. El caso de Henderson, por ejemplo, nosotros hicimos una denuncia contra el intendente y la directora de salud, y queríamos saber a ver si se están tramitando, si se están moviendo las causas o quedaron ahí nomás en la denuncia. Las causas están, hola Luis, las causas se están moviendo con
el ritmo que tiene la justicia de acuerdo a los vientos políticos. Esto es claro. En el caso particular de Henderson, vos sos de Henderson, provincia de Buenos Aires. Sí, así es, Luis de Henderson, así es. De Henderson. En el caso particular de Henderson, la denuncia que yo había hecho de los vacunatorios VIP también abarcaba Henderson y abarcaba un vacunatorio VIP en Luis Piedrabuena. El de Luis Piedrabuena fue al juzgado federal con competencia allí, y el de Henderson fue al juzgado federal con competencia en Junín. Lo tiene a su cargo el fiscal que se llama algo parecido a Paul, creo. Ese fiscal es muy activo y me pidió todos los antecedentes porque él, y no digo nada extraño, ni lo comprometo porque él es un fiscal, justamente tiene que acusar, no está para ser imparcial. Tiene ahí Marcela y los que son abogados, no sé, me sienten, pero supongo el fiscal tiene que comprometerse, porque si el fiscal no se compromete, y él me dijo que en Henderson había una cantidad, y en Junín, no, más que en Henderson, en Junín, me dijo, porque yo tengo una denuncia que viene de vecinos de Henderson, pero además de lo de Henderson, en Junín hay un montón de chicos que se vacunaron haciendo la B de la Cámpora, la B de la Victoria, que ellos lo utilizan para hacer la B de la Cámpora. Entonces, me dijo que quería seguirlo hasta las últimas consecuencias. El fiscal se llama algo así como, mirá, lo tengo por acá porque se llama, creo que, espérate que te lo busco, y te digo porque sería muy bueno que lo vayas a ver porque yo le estoy haciendo la investigación. Héctor Pedro Plou. Héctor Pedro Plou. Plou o Plu. Héctor Pedro Plou. La verdad que me encantó porque lo vi hiperactivo. Él le pidió, como lo conoce Emilio Monzó, le dijo, mirá, vos tenés el teléfono de Jorge Enríquez, le voy a preguntar a él. Porque una de las causas que yo tenía, evoco el vacunatorio de Henderson. Entonces el juez, que era Rafecas, la desglosa y dice, esto tiene que ir al juzgado con competencia, al juzgado federal con competencia de Henderson, que es el de Junín. Así que te digo, si lo vas a ver a Plou, mandate correcto hasta Junín, porque Plou está interesadísimo. Y ahora que me estás diciendo, vos sos uno de los denunciantes, ¿no? Ahí te habilito, Luis, nuevamente, ahí estás. Sí, sí, yo soy el denunciante. Porque ahora me suena porque había varios denunciantes, pero me suena que uno eras vos, no sé por qué. No me digas por qué. No, de la causa de Henderson solamente yo. Ah, bueno, por eso eras vos. Era vos. Sí, sí. Y eso lo junta, eso él se agarra de la causa tuya, de la causa que se desglosan de la mía, y va desglosada al juzgado de Junín, y la tuya, la de Henderson, la mía es de Henderson, pero va al juzgado de Junín, y se agarra de esas dos, y me dice, y a partir de esto yo también empiezo la investigación de lo que ocurrió en Junín. O sea que el tipo, la verdad que el tipo es muy activo, y ahí te están diciendo, gracias Luis por el compromiso, necesitamos ser millones de ciudadanos comprometidos por la República, porque si no lo leíste, te lo leo yo, de Vivi Grau. Bueno, así que está avanzando, y con ese fiscal tengo una fe, una confianza absoluta. Muchísimas gracias. Me sumo a lo que dice Vivi. Luis, gracias por tu compromiso. Gracias, Jorge, también por contarnos y por estar tan informado de todos estos temas. La siguiente pregunta te saco un poco, si se quiere, del tema vacunas, pero sigo transitando lo que es este objetivo que vos decís que tiene la vicepresidenta. Y la pregunta la hizo Leonora Guarcio, de Cava, y es, por un lado, ¿por qué se aceptaron tantos DNU? ¿Y de qué se trata la posible ley de los superpoderes? ¿Qué opinás vos al respecto? Todo fue un disparate en un comienzo, porque estando en sesiones el Congreso, el artículo 99, inciso tercero, es clarísimo, tiene que pasar inexorablemente por el Congreso, o sea, no se justifica decreto de necesidad de urgencia, sino pasan por el Congreso. En cuanto a la ley de los superpoderes, o sea, de esto hizo uso y abuso, pero lamentablemente la comisión de los DNU no la controlamos nosotros, y en consecuencia se nos hace muy difícil poder obturar algo de él. En cuanto a los superpoderes, que eso sí lo controlamos nosotros, ustedes tienen que pensar siempre, partir de la base que en definitiva la democracia, sobre todo con un gobierno populista, totalitario y autocrático como es este, se reduce a una ecuación aritmética. Tengo votos que vos, te aplasto.
no te respeto, aunque seas minoría, no te respeto. Aunque tengas 41%, no me importa, te aplasto. Eso es el catecismo que en el libro de La razón populista de Laclau y Chantal Mouffe establece claramente que cuando uno llega a tener una mayoría homérica, como que para ellos mayoría homérica es 50+1, ya gobierno y no tengo límites para eso. Entonces, el tema de los superpoderes, sobre todo cuando tenés otra oposición flácida, la de los Ramones y la Bañas de la vida, que van para un lado o van para el otro, una oposición bamboleante, es difícil, porque en estos momentos hay un compromiso muy fuerte de todos los sectores que la ley de superpoderes no avance. Hoy por hoy, te digo, sacaron despacho de comisión en forma ajustada, pero se les hace difícil porque es muy complicado, sobre todo para los del interior que tienen que gobernar sus provincias, que esta ley avance. Y es muy complicado porque en el fallo de la Corte que habla de educación presencial, que se refiere, bueno, al caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ese caso la Corte fue muy clara, y se basa en 3 pilares fundamentales ese fallo. El federalismo de concertación, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, consagrada por el artículo 129 de la Constitución, y después refrendada por los fallos, son varios, pero me acuerdo de 2, Corrales y Nisman, y por supuesto también está el tema de el derecho a la educación. El derecho a la educación señala que es típicamente el derecho a la educación, la organización escolar, no la definición de las currículas, que eso es federal, pero el derecho a la educación, la organización escolar, como la organización sanitaria, es resorte exclusivo de las 24 las 24 jurisdicciones que componen este Estado federal llamado República Argentina. Hay que tenerlo siempre presente. Artículo 121 de la Constitución es claro, consagra ahí en ese artículo que el derecho a la educación es un derecho que integra el marco de las facultades, que no delegó a las provincias, de las facultades no delegadas por las provincias al gobierno central. Y más le dice en ese fallo la Corte, un fallo que tiene algunos votos muy interesantes, como el voto de Carlos Rosenkrantz. Carlos Rosenkrantz dice que la pandemia no es una franquicia que permita poner en suspenso todas las garantías constitucionales, contrariamente a lo que decía el senador Sayans, que dice que en pandemia no hay garantía constitucional. O sea, en pandemia yo dispongo de tu vida y de tu libertad. Entonces, le dice el fallo que aunque cualquiera sea la fuente normativa que se pretende introducir en el futuro, el fallo ya te está diciendo, fuiste por el DNU, como acá te reboté el DNU por un fallo de la Corte, ojo, si vas por la ley te va a pasar lo mismo, porque dice cualquiera sea la fuente normativa, si conculca estos principios del federalismo de concertación y del derecho a la educación, que es una facultad inherente a las provincias, te va a pasar lo mismo. Va a ser fulminado de inconstitucionalidad. Pero, como decía el padre, un amigo mío, al hijo, a estos tipos les gusta exhibir con orgullo su ignorancia por el mundo. Entonces, son pertinaces y van a insistir con esto. Pero espero que no ocurra, más allá de que, bueno, hay algunos diputados los 4 diputados que se nos fueron, que presionaron realmente, que no le dábamos contención. Yo a veces pregunté, ¿qué es dar contención? La contención te la da tu familia, te la dan tus padres, te la da tu mujer, te la dan tus hijos, te la da un psicólogo, un cura, si sos creyente, un rabino. Pero la contención, yo no fui a la política, ni me metí en política para que me dieran contención. Al contrario, creo que la contención se la tengo que dar yo a la gente. Sí, me considero que soy un servidor público, pero bueno, son visiones. Espero que esa gente no se dé vuelta, aunque uno después de ver las escenas apocalípticas de la última sesión, no es exactamente apocalíptica, sino felinescas, de revoleando una frazada en el aire el diputado Ramón, riéndose, Massa con su sonrisa de promotor de dentífricos, y uno cuando lo veía eso, yo miraba las graderías, el tema de algunas cosas que se estaban votando, como la equidad de género en las empresas periodísticas, que en definitiva concluye al disciplinamiento para el otorgamiento de la pauta oficial. Y yo decía la verdad, me comprimía el alma a las 3 de la mañana, y yo pensé en un momento dado, qué triste que es ver todo esto, ¿no? Y ver cómo hablaban el lenguaje inclusivo, con
ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes, esto, bueno, que realmente a uno le da, a veces yo lo comento y me dicen, bueno, pero son cosas que pasan. No, no, no son cosas que pasan. Son diputados nacionales que legislan sobre tu vida, tu hacienda y tu libertad. No son casos que pasan. Hace años que vengo hablando con mi gran amigo Hernán Lombardi de que la batalla cultural se perdió. Y es lo peor que nos pudo haber pasado. Y escucho que el lenguaje inclusivo es un espanto. El lenguaje inclusivo es una mutilación de la lengua española y además no está permitido. Hay un grupo hoy me llegó, que presentaron un proyecto que lo tengo por ahí, entre tantos papeles que tengo por acá, si ustedes ven esto, entre tantos papeles, pese a que me quiero despapelizar, pero a veces no puedo, me llegó un proyecto de un grupo de vecinos que piden que me haga, ciudadanos que piden que me haga, que lo tome como propio, y lo voy a hacer con otros diputados, la prohibición del lenguaje inclusivo en los documentos oficiales. Bueno, creo haber contestado la pregunta y espero la otra. Andy, sí. Poneme 3 minutos y a los 3 minutos cortame, porque soy más larguero yo. No, pero no sé si venís siguiendo minuto a minuto el chat, pero es sumamente interesante lo que vas respondiendo. Muchos de los temas que hoy por hoy están en boca y en la mesa de cada uno de nosotros, vos estás clarificando un poco todo. Y en nombre de los 145 participantes que somos, te agradezco por tu compromiso. Esta es la oposición que necesitamos dentro de lo que son las cámaras del Congreso. Así que gracias por tu valentía y por seguir dando esa pelea desde ahí, que debe ser por momentos un lugar hostil, pero sin embargo no bajan los brazos. Gracias, Marcelo. No le voy a agradecer a todos, pero ya me están poniendo colorado. Marcelo Spinetta, Clara. Sigamos. La siguiente pregunta, para cerrar un poco lo que es el tema de las vacunas y pasar, sí, a lo que es un poco más la política y cómo ves el escenario político este año, es la que hizo Elida González de Santa Fe, y es si es cierto que el gobierno ruso impuso la condición de no adquirir la vacuna Pfizer a cambio de proveer la Sputnik. Mirá, no me extrañaría y te diría que esto es una de las cosas que queremos que se empiecen a saber. Yo estoy absolutamente convencido que el haber cerrado con Sigman el tema AstraZeneca y con potencias extranjeras como Rusia y China obedece en un caso a necesidades económicas, a necesidades económicas que tienen ellos, ¿no?, para llenarse los bolsillos. Y por el otro lado, afinidades políticas y estratégicas. No me extraña que hubo una razón ideológica, porque la pertinaz decisión de no cerrar con Pfizer no puede obedecer a otra cosa. Pfizer hizo ensayos en el Hospital Militar Central, no sé si ya lo dije, como este es el cuarto Zoom, tengo miedo de repetirme, acá no lo dije, creo que no lo dije, ¿no?, que hizo pruebas clínicas, ensayos clínicos con 4.500 argentinos en el Hospital Militar Central, los que nos ponía a nosotros en una posición de predominio para poder adquirir las vacunas, para poder ser beneficiarios de las vacunas pagándolas. Pero bueno, eso no sucedió y evidentemente, como yo digo, hay gatos encerrados, no hay vueltas que darle en todo esto. Es un proceso que ha sido oscuro, con demoras, injustificadas excusas, resistencias a adquirir la vacuna Pfizer, lo que yo señalaba de los que nos pedían los guías continentales un día, el otro día decían que tenía que firmar el presidente y que era un tema burocrático. Por eso digo, no me cabe duda que ha habido de esa posición, que ha habido una posición dominante de Rusia y una imposición, sobre todo conociendo que Rusia es un régimen autocrático totalmente, como China, que no tienen nada que ver con nuestra forma de actuar. Yo me pregunto además que si hay 83 países en el mundo, cuando acá pusimos 4.500 argentinos para que hicieran los ensayos clínicos de la fase 3, ¿por qué los 83 países del mundo compran Pfizer y nosotros no? Pero no es el capricho, porque ellos creen, porque en la mentalidad de esta gente que piensa todavía con la misma mentalidad que pensábamos, que escuchábamos en el secundario con Roberto, no sé si hay otro compañero del colegio, que hablaban permanentemente de la bota del tío Sam, de la oligarquía vacuna, del imperialismo yanqui. Con esa mentalidad están siempre, les atrasa el reloj de la historia. Entonces dice que si compramos
la vacuna de la Pfizer, nos vendemos al oro yankee. Muchachos, vean, hoy no tienen marca una nacionalidad definida. Pfizer es BioNTech, creo que Suiza, Pfizer incluso tiene laboratorios en Argentina, y no nos engrupan con que se va a fabricar la Sputnik V en la Argentina, porque lo que se va a hacer es lo que no se pudo hacer no sé si era por el sílice con el que se envasaban las vacunas. Lo que se va a hacer acá es, nos mandan el componente y lo único que vamos a hacer acá va a ser envasarlo, fraccionarlo, mejor dicho, que envasarlo. Entonces que no nos engrupan con la banderita, pues ya con la banderita de aerolíneas, y resulta que vinieron más vacunas por el lado de LANI, por el lado de KLM, que por el lado de la banderita. Que no nos engrupan con eso, porque la verdad que 20 millones de vacunas llegaron, 20 millones. No alcanza para vacunar al 25% de la población, porque la vacunación, para ser efectiva, tiene que ser las 2 dosis. No es un refuerzo, es un complemento a la segunda dosis. Entonces, que no nos engrupan con eso. Jorge, te cambio un poco de tema y te pregunto, sé que has estado muy involucrado también en esto, ¿qué opinión tenés o cómo podrías contarnos tu opinión respecto a la causa Chocobar y en qué instancia está? La causa Chocobar ha tenido un desarrollo ahora, en los últimos días tuvo un giro por los doctores Sebastián y Soto muy interesante, y le voy a explicar. Chocobar, por empezar, actuó en legítima defensa. Yo quiero preguntarle a cualquiera de ustedes, si ven a un tipo apuñalado en la calle, que le sale la sangre a borbotones, en 1 minuto y medio tener que reaccionar, la bala que ultimó al delincuente rebotó en el piso y le dio en el cuerpo. Esa fue la bala fatal, el proyectil fatal. Eso por un lado. Ahora, tiene que estar soportando este escarnio. Entonces, le hubiera convenido más a Chocobar dejarse matar, como lamentablemente no se dejó matar, pero corrieron tantas cosas por su cabeza, pero que seguramente lo nubiló la reacción, el policía que en el Museo Renault, en las inmediaciones del Museo Renault, fue asesinado a no sé cuántas puñaladas por un malviviente. El caso Chocobar toma un impulso interesante. ¿Por qué? Porque si bien la sentencia, estaban muy deprimidos los abogados, porque la Fiscalía había pedido 3 años con más la inhibitoria, de inhibición para ejercer cargos de 6. Salió por 2, o sea que Chocobar no va a ir preso. Pero tenían razón. ¿Por qué tenían razón de estar tristes? Porque Chocobar dice, exceso en el ejercicio de la función policial. No hubo ningún exceso. El tipo no tiró el cuerpo, el tipo tiró, o mejor dicho, tiró el cuerpo, pero no a zonas letales, tiró a las piernas para anularlo. Y la otra bala que pega en el pavimento y termina con la vida, fue la fatalidad que la bala rebotara y pegara allí. Esto está demostrado, no estoy hablando al aire, sino que está demostrado perfectamente en la pericia. Ahora, ¿qué pasa? Va a casación. Yo creo que en casación se va a revertir, pero pasó algo. Hay todo un proceso de transferencia, porque esto no es federal, esto es local, y además es un tribunal de menores. Hay en el juicio, hay todo un problema de transferencia de competencias penales ordinarias de la nación a la ciudad. La nación tiene algunas competencias penales transferidas, pero no todas. Por eso este juicio fue a la justicia nacional ordinaria, no local. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, Aramo dijo el Mosquito, los abogados solicitaron que el tribunal tomara, en este caso, la decisión de implementar el juicio por jurados, que ya hoy está en 10 jurisdicciones. El juicio por jurado para aplicar en casos graves. Piensen ustedes que el juicio por jurado no es un invento. Ese juicio por jurado está previsto en nuestra Constitución alberdiana, el texto de 1853, ya ahí. O sea que tiene más de 1 siglo y medio. Por supuesto que se fue denegado, y entonces como tribunal de alzada han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma, el cual les ha dicho
que sí, que tiene la vía para recurrir a la Corte Suprema de Justicia, donde se va a sustanciar ahora la posibilidad. Ahora, si el juicio por jurados, todo lo que se hizo, en el caso de Chocobar, vuelve a cero, porque va a tener que juzgar con mucha mayor celeridad un juicio por jurados. Un juicio por jurados donde están los representantes del pueblo, me parece que con sentido común, yo preguntaría a todos los que están en este chat, que ya, Andy, va a reventar esto, 142 personas ahí. Le preguntaría a los 142 cómo votarían en el caso, ya me ponen inocente, lo va a refavorecer, entonces basta, ya me contestaron. Podríamos decir que hay veredicto acá. Ya no, el veredicto, paren, inocente, obvio, inocente, bueno, ya está. Alguno me puso jaja, estuvo bien, porque absuelto, me parece. Además hay que conocer toda su trayectoria. Nosotros ahora en este momento, con una ONG, le estamos pagando el curso de enfermería que está haciendo, la matrícula de 6.000 pesos por mes. Es un chico que se ha creado prácticamente solo, con una historia familiar muy triste. Un tipo que se metió en la policía por vocación, era un policía decente, un policía que miraba por otro lado y no pasaba nada, porque él era de la bonaerense y no estaba en funciones, mira por otro lado y no se mete en ningún problema. Fíjese que a partir de ahora lo que va a ocurrir va a ser eso, que la gente, que el policía va a decir, no, mirá lo que pasó el calvario de Chocobar, diabetes, adelgazó no sé cuántos kilos, no, mirá por otro lado, además decir, hacete el gil, le metieron, estaba desagrándose, mirá por otro lado, hacé de cuenta que no viste nada, fíjense a lo que estamos llegando. Indigna de sí. quienes los defienden, dicen, sean juzgados como victimarios y los delincuentes como víctimas. Pésimo ejemplo para la policía, dice el amigo del doctor Horacio Pérez. Comparto totalmente, Horacito. Me quedo con lo que acabas de decir, de el no te metas, si no se hubiera metido. Y estamos permanentemente envueltos en una cultura del no te metas. Por eso celebro que a esta hora de la tarde, noche ya, seamos 140 personas que decidimos meternos, ¿no? Que decidimos dar ese paso, que decidimos asumir este compromiso. Y estoy seguro que atrás nuestro hay muchas personas más que nos acompañan, o amigos, o conocidos, que hoy no pudieron estar, y que estamos dispuestos a dar ese paso hacia adelante. No bajemos los brazos, es importantísimo romper con esa cultura del no te metas. Te meto un poco en el escenario político ahora, Jorge. Estamos en un año de elecciones y te quiero preguntar, ¿qué opinás de posibles internas dentro de Juntos por el Cambio? Y si tuvieras que hacer un poco de futurología, ¿qué escenario político imaginás en la provincia o en la ciudad dentro de Juntos por el Cambio? Veníamos con preguntas fáciles, Andy, ¿eh? Venía bien, porque más o menos temas que domino por la labor parlamentaria, pero me hiciste entrar en el terreno de la magia. Bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que las internas son saludables, que los que me están escuchando no piensen que las internas dividen o pueden fraccionar nuestra potencia opositora. Piensen ustedes solamente. En plena pandemia, el radicalismo hizo elecciones en 3 jurisdicciones: Córdoba, Cava y Provincia de Buenos Aires. Movilizó 130.000, 150.000 personas. Fortaleció en una elección interna que no fue salvaje. Yo provengo del radicalismo, tuve un comité durante muchos años. Después, bueno, donde el radicalismo barrunté que se iba para el lado de los moros de la vida, dije, me voy para otro lado, y ahí fundamos Recrear con Ricardo López Murphy. Y otros amigos que hoy están como el vicepresidente del partido, Fede Angelini, que están un gran amigo, que estamos juntos y somos compañeros de bancada. Lo fortaleció porque yo cuando, hace unos años, cuando estaba en el radicalismo, a veces las internas eran sangrientas, pero esta interna radical fue un ejemplo. Y si nosotros vamos a una interna porque yo creo que somos una fuerza política que cree en la unidad, en la diversidad. O sea, cree
que lo que nos potencia es la unidad en la diversidad. Nosotros no andamos buscando desesperadamente el líder mesiánico que nos diga cómo tenemos que comportarnos. Hay muchos que dicen, bueno, pero vos votaste de una manera y el otro votó de otra, pero créanmelo, que hay hasta sentido común cuando se hace eso. Porque somos, obviamente, en cuestiones como podría ser el aborto, eso es una cosa transversal que pasa a todas las fuerzas políticas. Pero la riqueza de Juntos por el Cambio es que se debate. La riqueza de Juntos por el Cambio es que el otro día, en una votación, dijimos, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esto. Entonces hubo algunos que votaron en un sentido y otros en otro. Yo le escuchaba hablar a una señora muy eufórica y aparte bastante agresiva en su trato y despreciable, Victoria Tolosa Paz, anoche decía, se pelea, ¿no ve? Negri votó a favor de las zonas frías y Laura Rodríguez Machado vota en contra de las zonas frías. Y esto es la riqueza nuestra, porque yo entiendo que las zonas frías, en algunos lados, quien estaba al lado mío votando era una diputada excelente radical de Jujuy, Gabriela Burgos. ¿Pero cómo vas a votar, Gaby? Y me dice, yo tengo que votar a favor porque beneficia a algunos sectores de mi provincia. ¿Y vos cómo vas a votar? Y yo voy a votar en contra, porque yo no puedo aceptar de que me estén hablando de zonas, cuando en esa misma zona hay una señora que está comprando una garrafa y hay un señor que calefacciona la pileta de su country, y por Dios no lo tomen como algo clasista, calefacciona la pileta de su country con eso que él paga, esa miseria que él paga, que va a seguir pagando, mientras que la otra que ni siquiera está en la red de gas natural con su garrafa y con sus impuestos va a pagar lo otro, porque como dicen los americanos, no hay desayunos gratis. Lo que no se paga en el cuadro tarifario se va a pagar a través de impuestos, y los impuestos los pagamos todos. Siempre hablo de un excelente ensayo que allá por el año 46, fíjense a donde me remonto, escribió muy breve, léanlo que está en Google, que está muy bueno, nuestro pobre individualismo de Jorge Luis Borges. Y Borges dice que nosotros decimos todo el Estado como algo que no, yo no tengo nada que ver con el Estado, no, yo formo parte de ese Estado y mis impuestos van a alimentar ese Estado. Y lo que no se paga de un lado se paga el otro, se paga vía impuestos, se paga vía emisión monetaria que desencadena inflación, se paga vía contraer deuda, como la que está contrayendo este gobierno, que de paso, dicho sea de paso, ya contrajo en este primer año el 50% de la deuda que Mauricio Macri, el endeudador serial, había contraído en los 4 años de gobierno, que fue, dicho de paso, estoy podrido, discúlpenme la expresión, pero de explicarlo, porque cada vez que es un programa de televisión, te agarran con dos cosas. Destinaron a los decretos a los ministros de la Corte por decreto de necesidad de urgencia. Mentira, fue decreto autónomo. Que yo no lo compartí es otra cosa, pero fue decreto autónomo refrendado después por el Senado, con la mayoría que corresponde del Senado. No anduvimos con cosas estrafalarias de buscar 2 tercios, eliminar 2 tercios por un lado. Y por el otro lado, el endeudamiento, cada vez lo repito ya como catecismo, 60 y pico de millones, recibimos con 260, dejamos en 320, pero teníamos 260. Un déficit fiscal de 4 puntos del PBI, reservas en rojo por 6.000 millones en el banco, había que pagar Holtauda, había que pagar las negociaciones del señor Kicillof, que parece que pagaba hasta con punitorios, algo inédito en el mercado, en el mercado internacional, en el mercado financiero internacional, algo inédito, con punitorios. A veces los estados entran a procrastinar la deuda y los intereses, acá hasta con punitorios y pagamos. Y bueno, esas son las dos únicas cosas que nos pueden achacar. Por favor, llevamos ya casi 2 años, no desfiló un solo funcionario nuestro, habrán sido muy escasos los que desfilaron por tribunales. Ellos no tienen currículum, tienen prontuario, todos los que están en el gobierno. Entonces, bueno, volviendo a la interna creo que nos va a fortificar como partido político, va a sincerar muchas cuestiones. Lo que pasa es que la interna no tiene que ser algo que nos genere un enfrentamiento de tal magnitud que denostemos a quien hoy es un ocasional adversario en la interna. De hecho, nosotros tenemos toda la vocación
de ir a la interna con el sector de Patricia Bullrich. Yo tengo excelentísimos amigos del otro lado, como del otro lado de esta elección, como son Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, con quien he trabajado muchísimo, con Diego Santilli, incluso hasta siempre estamos juntos en la cancha, somos los dos fanas de River. O sea que, y eso no va a empalidecer tres. Bien, Andy. Bien, bien, ahí Pedro. Vamos a hacer, ay, hay otro, Florencia también, vamos a la mitad más uno, Marcela, Carlos, epa, estamos todos, Grace. Entonces, Grace, que no la veo bien, ¿es Grace Dragone? No. No. No, dije. Perdón, no la veía bien. Entonces, lo que le decía es que no lo veo mal, no lo veo porque no va a llegar la sangre al río y nos va a fortalecer. Y es más, va a permitir que en ese interno también se puedan incorporar para participar López Murphy, Esper, todas esas expresiones que forman el marco de centro-derecha, y no nos sonrojemos por decir que esa es nuestra identidad, porque esa es nuestra identidad, y hasta los sectores radicales están consustanciados, siempre hablan del centro, pero hoy por hoy, además yo no creo, ya hoy por hoy no creo en esas geometrías de derechas o izquierdas, sino creo en los que están a favor de la República y los que están a favor de los regímenes totalitarios. La riqueza nuestra son los comunes denominadores que permiten galvanizar ese ideario común, que son las libertades individuales, respeto irrestricto a la Constitución, ver a la Constitución como nuestra carta de navegación, la independencia de los poderes, el respeto a la propiedad privada, el respeto a las libertades y garantías individuales, a los derechos humanos, que no son derechos humanos para algunos y para los otros no, sino que son para todos. Esos son los pilares básicos sustentando lo que fue un modelo que en la Argentina funcionó con gobiernos radicales, con gobiernos de tipo conservador hasta 1930, que es un poco el diseño de la generación del 80, que permitió una Argentina con un crecimiento potente, igualadora de oportunidades, con una movilidad social ascendente, con el elogio al mérito, el inmigrante que llegaba con una mano adelante y otra atrás como mis abuelos, y que trabajaban como mi abuelo, que era motorman del tranvía, y trabajaba en el frigorífico Agno, y pudo comprar 3 propiedades. 3 propiedades que ahora, si las hubiera tenido desocupadas, corre el riesgo que encima se la quiten. Por suerte había podido construir, y las tenía alquiladas, no eran ociosas, pero mirá vos, hasta lo que uno tiene que pensar. Entonces creo que de eso se trata. Se trata de volver a recrear el desarrollismo de Arturo Frondizi, se trata de volver, creo que la primavera democrática de Alfonsín, se trata de volver, y yo siempre digo, a mí desde que tengo uso de razón, lo digo siempre, hay 2 personas que realmente en política les tomé admiración, a otros los puedo tener mucho afecto, pero admiración a Raúl Alfonsín y a Mauricio Macri. Y lo digo porque realmente lo que yo pude comprobar de Macri, en 4 años no pudo resolver los desaguisados de más de 50 años, con algunos intervalos, como yo señalaba, que pueden haber sido las administraciones de Frondizi o de Ille, pero fue un gobernante honesto, fue un gobernante que a lo mejor se pudo equivocar. Bueno, somos humanos, se puede haber equivocado en algunas cosas, sí, a lo mejor tendría que haber hecho lo que hizo la Ciudad Autónoma, que mostró en la pantalla de la Cámara de Diputados de la ciudad el estado en que recibía la ciudad en una imagen de 5 minutos, el desastre que era. Dijo, esto lo vamos a mejorar. Acá hubo algunos como Durán Barba que le dijeron, no, eso es tirar malas ondas, pero yo creo que lo tendría que haber hecho. Hicimos unos libros que se llamaban El Estado del Estado, libros que nadie iba a leer porque es mucho más potente su imagen, y acá la imagen esa no estuvo. Los primeros 100 días de gobierno, que son fundamentales, a lo mejor no se aprovecharon para hacer políticas más intensas, el famoso tema del gradualismo, del shock. Pero en definitiva, creo que, y volviendo a la interna, que es donde no quiero zafar del tema, me parece que esto nos va a fortificar a todos, a las 3 fuerzas políticas. Hoy todavía no sabemos cómo va a ser, qué va a ser el peronismo moderado o ese peronismo republicano, que no sería extraño que fuera por afuera, porque debilitaría mucho al
al kirchnerismo o al peronista que creyó en un Alberto moderado. La verdad, el que lo conocía a Alberto, yo fui compañero en la legislatura porteña 4 años de Alberto, el que lo conocía a Alberto ha sido siempre un gerente al servicio que mejor le pagaba. Alberto te puede decir hoy blanco, no mañana negro, dentro de 5 minutos negro, y no se le cae la cara. Yo lo he visto y es así. O sea, todo lo que yo vi en los archivos y todo lo demás, lo tuve 4 años compañero. Y se daba vuelta como una media de determinadas circunstancias. No es un chico que no tiene principios, no tiene convicciones sólidas, no ha tenido una formación importante en su vida, una formación de grado, en fin, no era... Hizo nubiló con esto, sabiendo que él iba a ser un títere, porque nadie lo engañó. Una semana antes él dijo, si no va Cristina va a ser un títere. Siempre fue, acá me ponen un operador político de los K, sí, ahora un operador político de los K, pero en otra época, incluso más, les digo que en un momento dado, cuando terminó como jefe de gabinete, un día fuimos a almorzar los dos y me dijo que se quería acercar al PRO. O sea que estaba buscando dónde calentaba el sol. Entonces, ha sido siempre sin convicciones. Yo por eso lo llamo el presidido, porque dejó de ser el presidente. Cuando lo puse en un tuit, el día que se consagró la fórmula, el día que ella lo designó a él, que fue una sorpresa, yo dije, esto es el revival del 73, Cámpora al gobierno, Perón al poder, ahora Cristina al gobierno, Alberto al gobierno, Fernández al poder, Cristina al poder. Y esto es así. Hoy gobierna el Instituto Patria, los que fue nombrando él, todos los soldaditos que había puesto, uno por uno los fue eliminando. Tenía un excelente ministro de Justicia, que no se querían prestar a estas cosas que hoy se presta Soria, que es un muchacho, es un talibán. Y bueno, le echó, la tenía Bielsa en vivienda, le echó también, puso a Ferraresi, el expropiador. Entonces, el gobierno se está endureciendo. El discurso del otro día es para calmar las aguas internas y abulonar bien el 35%, que es lo que lo sustenta Cristina. Creo que nosotros, con una interna que no sea salvaje, que no salgamos a decir barbaridades del otro, que nos manejemos diciendo, son modos de hacer política. A mí cuando van de halcones y de palomas, yo no digo, no creo que haya halcones y palomas. Hay algunos que por la función que tenemos que ser más duros y porque nuestro temperamento nos lleva a eso. Porque nosotros representamos el 41% de la gente que encara esos valores, que nos dio el mandato para encarar los valores de la República, de la anticorrupción, de la división de poderes, del Estado de Derecho, etc. Pero que tiene que gobernar, sea Gerardo Morales en Jujuy, Rodi en Mendoza, Gustavo en Corrientes, u Horacio en Capital, tienen una responsabilidad. Ellos no gobiernan solo para los que los votaron, como en el caso nuestro. Yo sería horroroso que mañana apareciera votando la reforma del Ministerio Público, porque estaría traicionando un principio republicano. Ustedes que me votaron me podrían interpelar perfectamente y decir, no, pará, no te votamos para eso. Y yo no me presenté con esa. Entonces creo que el que gobierna un distrito tiene que a lo mejor, como él gobierna para radicales, peronistas, pro, kirchneristas, anarco, comunistas, socialistas, tiene que tener una visión mucho más matizada. Y también, por supuesto, en un país que ese federalismo fiscal, ese respeto que le imprimimos a las provincias, que ellas eran los dueños de los recursos y que preferimos tener un poder central pobre, fíjese, esto como a Macri se lo va a reconocer la historia, prefirió tener un poder central pobre y provincias ricas, porque las provincias eran más ricas. Lo que pasa es que las provincias, cuando vieron que se encontraban con plata, empezaron el festival de nombramientos y siguieron engordando ese estado paquidérmico bobo que nosotros tenemos como, acá subyace el pensamiento mágico que ese estado nos va a solucionar todo. Ese estado fracasó con las vacunas, ese estado se prostituyó con las vacunas, ese estado llegó a una degradación moral con los vacunatorios VIP. Entonces yo lo que digo es, el pensar que el Estado soluciona todo no es, creo que nosotros tenemos que pensar que solamente con el esfuerzo, con el mérito, con la inversión, tenemos que alentar. No podemos tener un país donde hay 177 impuestos internacionales, provinciales y municipales, un país que te aumenta descaradamente los impuestos, que la nafta en el último año aumentó
más de un 50%. Entonces tenemos que todas esas cosas revertirlas con un proyecto de país que tengamos en cuenta que los factores de la producción nuestras riquezas naturales, que son el campo, que es vaca muerta, que es la ganadería, la agricultura, la ictiología, que es el litio que ahora quiere nacionalizar, perjudicando a Catamarca, Salta y Jujuy, es la energía solar del norte, es la energía eólica del sur. Eso es lo que nosotros tenemos que potenciar porque tenemos riquezas naturales excelentes. Y no quiero escuchar más lo que una vez hace poco escuché como un chiste doloroso, que es que un padre le pregunta a un hijo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y el nene de 9, 10 años le dice, emigrante. Cuando me lo contaron, como un chiste, me partió el alma. Emigrante, le dijo. No le dijo ni médico, ni abogado, ni youtuber, sí, emigrante. Y bueno, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Por eso creo que el interno nos va a fortalecer porque nos va a mostrar un partido unido y un partido vigoroso, y la gente lo reclama, porque no es un capricho, lo reclama. Por supuesto que, como decía Balbín, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Obviamente, acá no va a haber eso y hay espacio para todo el mundo que quiera trabajar, a todo el mundo que sea decente, a todo el mundo que tenga vocación de servicio, y espacio para todos. Y vos lo sabés también, Andy, que ha sido funcionario. Gracias, Jorge. Realmente es un lujo el que nos dimos hoy desde el espacio Continuamos Juntos, junto a todos estos participantes, que si esto fuera televisión, te diría que el rating se mantuvo fijo prácticamente durante 1 hora y 10 ya de charla. Voy a pasar a la última pregunta para ya darte el pie para el cierre, pero me quedo de esta última respuesta que fue, por suerte esto está grabado y después lo podemos compartir en nuestro canal de YouTube de Continuamos Juntos, pero la respuesta que acabas de dar hacia la pregunta de las internas fue extraordinaria. Creo que resume muchísimas dudas que muchos de nosotros tenemos. Y me quedo con lo que dijiste, la unidad está garantizada y la diversidad es nuestra principal potencia. Y coincido plenamente con lo que decís, y eso es lo que nos tiene que enriquecer. Porque la grieta no es ni social, ni netamente política, es de valores. Y creo que esa es la columna que nos tiene que identificar. La educación, la justicia, el trabajo, la honestidad. Así que para un cuadro lo que fue tu respuesta, Jorge, así te agradezco por compartirla con nosotros. Antes de pasar a la última pregunta, paso un chivo simplemente a todos los que preguntaron por fiscalización, para ver cómo cuidar las próximas elecciones. Los invito el sábado a las 18 horas a nuestra 7ª clase de capacitación para fiscales que venimos haciendo con el equipo Continuamos Juntos. Están todos invitados a sumar, y a los que no pudieron ver las primeras clases, las pueden ver desde nuestro canal de YouTube Continuamos Juntos. Y ahora sí, Jorge, paso a una pregunta personal que deriva en un pie para el cierre de este hermoso encuentro. Usted como diputado tiene que renovar, ¿y qué espera para su futuro político? Y por último, ¿volveremos a hacer gobierno en el 2023? ¿Qué piensa? La segunda es más fácil, seguro que vamos a volver a hacer gobierno porque hay una vocación en la gente que no soporta más esto. Me lo dice todo el mundo esto cuando uno va pero de distintos sectores sociales, económicos, de las ciencias, de las artes, de todo. Me lo dijo el otro día un gendarme, cuando me pararon en un retén, me dijo, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Me saqué el barbijo, me reconoció y me dice, ¿volvemos en el 23, jefe? Sí, seguro que vamos a hablar en el 23, porque la gente no es tonta, la gente ya sabe lo que es vivir en un país donde día a día te van cocinando a fuego lento como la rana, en la olla que se va calentando de a poquito y cuando se quiere acordar está muerta. Y en cuanto a las posibilidades mías, yo por supuesto que quiero ser reelecto porque me tocaron 4 años yo soy veterano, como ya saben todos. Yo prácticamente hasta los 50 años estuve en el sector privado, y a partir de los 50 años, si bien tenía un comité y todo, hacía política, pero de una forma absolutamente amateur, por así llamarlo, no había tenido ningún cargo. Y bueno, y después tuve algunos cargos, y cargos tanto en el sector estatal como en el público no estatal. Por ejemplo, la caja de jubilados de los abogados, que yo fui el que la derogó, que realmente era expoliatoria para los abogados, y le devolví la plata a los dueños legítimos, que eran los abogados. Entonces, mi intención es renovar. Obviamente hay mucha competencia.
pero obviamente quiero renovar porque me siento con fuerza, porque tengo vocación. Creo que el cargo de diputado con el que me honraron hace 4 años es el cargo más lindo que tuve. Ustedes me dirán, bueno, pero el otro día estabas contando que mirabas y se te comprimía el alma cuando estabas viendo al ridículo del mendocino Ramón revoleando el poncho. Sí, es cierto, pero digo, por mis hijos, más que por mis hijos, por mis nietos ya, y por mis hijos también, obviamente, este país tiene que volver a ser el que yo y Roberto, que anda por ahí, lo conocimos cuando éramos chicos. Era un país donde realmente no existía la inseguridad, no existía la corrupción, no existía, se vivía de otra manera. Vos ibas al colegio y tú a jugar al fútbol o al rugby o lo que hicieras, y tu viejo o tu vieja, no había celular, pero tu hijo y tu vieja sabían tranquilos que solamente un accidente podía pasar, pero que no te podían secuestrar, raptar, etc. Es la Argentina es la Argentina que perdimos y que yo quiero recuperar. O sea, no me resigno a irme de esta tierra sin volver a verla por mis hijos y por mis nietos. Pero por eso por eso me voy a volver a tratar a postular o ir en la lista internas para ser reelecto, pero porque me gusta y porque me siento con vocación de servicio. No lo digo de verso, lo digo realmente porque esto lo entiendo como un servicio, no lo entiendo como una... Y a la edad mía, ya si lo viera como un negocio sería bastante triste, si lo viera para buscar bronce también sería triste, así que lo veo como un servicio, como decía la madre de Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo lo veo así porque la verdad que me inspira mucho, y sobre todo se lo decía hace unos días, no sé, a todos los que están acá, no sé, había Florencia, había Viviana, había tantos que veo ahí, Aure y tantos otros, Horacio, que los veo ahí, gente de UNIR, y los veo y digo, realmente te vienen bancando en las marchas contra la pandemia, gente grande, con frío, las fechas patrias del año pasado, saliendo a la calle, yendo acá, yendo allá, yendo los 18 de cada mes a ofrecer su testimonio para que se aclare una buena vez el asesinato de Nisman. Y yo digo, bueno, eso te empuja, o sea, te empuja porque por un lado te empuja y por el otro lado te obliga y te compromete a que esa gente vos le tenés que dar respuesta, porque si no, la verdad, el cargo no sirve no sirve para nada. Vamos a tratar de ser finos. O sea, bueno, ese es mi cierre, y que sigamos luchando, que yo creo, estoy absolutamente persuadido que vamos a ganar este año y vamos a volver a ser gobierno en el 23. Es fundamental que fiscalicemos. Eso es la clave de todo. Así que les quiero agradecer de todo corazón el haber compartido esta tarde, sobre todo a Andy, a Martín y Zabaleta, que no la veo por ahí, Andrea, a todos los que posibilitaron este encuentro y que estoy a disposición. Bueno, muchos están en los grupos, o sea que tienen mi celular, así que estoy a su entera disposición. Y gracias, Andy, y te felicito por el rating. Bajó muy poquito. Jorge, gracias a vos. Contás con nosotros, tenés nuestro apoyo desde el equipo Continuamos Juntos. Me animo a hablar en nombre de los 130 participantes, por lo que fui leyendo en el chat, que contás con nosotros, contás con nuestro apoyo. Necesitamos representantes como vos. Hace un rato hablábamos de fútbol y yo quiero decir que somos equipo, hay equipo, no importa la camiseta de River, de Boca, del cuadro que seamos, hay equipo y tenemos un objetivo común y eso es lo que tenemos que defender. Nos unen los valores y sobre todo continuamos juntos. Así que gracias a todos, pueden ver esta charla, este encuentro y los anteriores también en nuestro canal de YouTube de Continuamos Juntos. Gracias por estar, no aflojemos, sigamos dando esta batalla cultural, como decía Jorge, y sobre todo continuamos juntos. Gracias y muy pero muy buenas noches.